Buenas noches, muy buenas noches. Qué bueno, aquí estamos en un sábado que marca la hora definitiva de los hornos. ¿Por qué? Bueno, porque el próximo sábado ya no podremos hacer un programa donde toquemos el tema político electoral y la lucha por las alcaldías en el país. Por consiguiente, esta es la hora de los hornos, la hora decisiva. Y en este momento vamos a recibir al candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la alcaldía del Distrito Nacional. Con nosotros, Domingo Contreras. Mis respetos. No, gracias Pablo, a ti y a los amigos televidentes y bueno, y de las redes. Sí, que ya el mundo cambió. ya el mundo cambió, y esto está interconectado de diversa manera y la gente puede interactuar de diversas formas para darle seguimiento a estas conversaciones. ¿Cómo te has sentido, Domingo, en este nuevo escenario donde estuviste con nosotros en el CODES, en aquel debate? Has estado en CDN, en comparecencias de exposiciones con los adversarios, recientemente en otro debate de Ángel. Este nuevo escenario que se está creando de intento de crear esa cultura de debate, de enfrentar posiciones, ¿cómo se ha sentido Domingo Contreras en este nuevo escenario? Mira, Pablo, lo comparto plenamente. Desde el primer día dije que me sometería a todos los debates que se realizaran, que iría a los escenarios que se generaran como resultado de este proceso, porque como una persona de la municipalidad lo considero una enorme oportunidad de que el espacio para las elecciones municipales se convierta en un escenario para que escuchemos las ideas, escuchemos los compromisos, las oportunidades, los retos que tiene la municipalidad. Y los candidatos no pueden tener una carta en blanco, no se le puede dar un cheque en blanco. Se tiene que ver cuál es el compromiso para después poderle dar seguimiento desde la ciudadanía al cumplimiento de eso que son su propuesta, su programa, lo que propone, y que después esto se pueda convertir en realidad. Porque al final lo que trata cada candidato es de auscultar cómo responder a los retos de las preocupaciones que tiene la gente. Precisamente hay un nuevo tema que ha surgido en los últimos 15 años. Teníamos el problema de la basura. Hasta hace relativamente poco la valoración de una gestión municipal dependía de los desechos, residuos y desechos sólidos, la basura, ¿no? Así es. Lo del tránsito ya hace un buen tiempo que hay un problema. Ahora, lo que no era un problema hace 10, 15 años era el asunto de la inseguridad ciudadana. Por eso me gustaría comenzar por ahí. ¿De qué manera puede aportar un alcalde y la alcaldía a mejorar la seguridad de los capitaleños? ¿De qué forma? ¿Qué propones? Pablo, siempre hay que mirar cómo la gente da respuesta a los retos que se le van produciendo. La tecnología ha venido a ser un componente fundamental. Tú escuchaste que se sabe aquella teoría de la ventana rota de Giuliani, que ayudó a hacer que la ciudad de Nueva York se convirtiera en una ciudad más segura, con una policía diferente, pero detrás de todo eso estaban las cámaras de seguridad, que permiten grabar, no solo supervisar, prevenir el crimen, saber, tener las evidencias de los criminales, sino también que supervisan a la policía. Y con frecuencia las cámaras de seguridad de Nueva York pusieron al desnudo la alianza que había entre policía y el crimen. Bueno, lo que vimos de la fiscal en Villa Vázquez cuando entró a la barbería con los policías, cómo ahí había una alianza para perjudicar a un ciudadano. Entonces, en la capital, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Nosotros tenemos a doña Dolfina, viuda Botello, en Colina del Seminario, que de un sector que la mitad de la casa estaba en venta, ella tomó esa junta de vecinos, creó un equipo de trabajo, creó un encargado de educación para decir, no, estas son las normas. Pusieron que la gente pagara la cuota, se contrató un personal de seguridad privada y se colocaron un sistema de cámaras de seguridad con un centro de control. Eso cambió totalmente. Pero ponemos un ejemplo como el de Joel Rodríguez en Cristo Rey, Sí. por el Benito Juárez, con 14 cámaras, un centro de control y unos portones que se cierran para darle al barrio un entorno
de que la entrada está bajo control y que hay seguridad, como aquello se ha vuelto un lugar seguro. Está demostrado. Entonces, nosotros queremos aportar desde el ayuntamiento con un instrumento que nos servirá para seguridad, pero también servirá para muchos otros temas, que es un centro de vigilancia e inteligencia territorial, que es un sistema que se va a interconectar al 911 para fortalecer el perímetro de seguridad, pero también que nos permite adoptar una resolución para que comercio o vecinos que quieran colocar cámaras de seguridad se puedan interconectar al centro. Y no se le darán especiales facilidades correcto. a quien quiera traer unas cámaras. Y nosotros como ayuntamiento vamos también a comprar, a colocar 5.000 cámaras de seguridad que además de servirnos para elevar el perímetro de vigilancia, nos servirán para promover educación ciudadana. Mencionaste a Cristo Rey y la circunscripción número 3 tiene zonas sumamente arrabalizadas, zonas sumamente empobrecidas. Tú planteabas aquello de las manzanas, ¿no? Sin embargo, hay zonas del Distrito Nacional, la circunscripción 13 es el mejor ejemplo, donde eso podría ser difícil, pero te añado ahí el caso de Manganagua, por ejemplo, el caso de los Praditos, La Yuca. O sea, hay zonas dentro del Distrito Nacional, bolsones de pobreza en medio de la ciudad, que incluso es sumamente difícil lo del control por manzanas, porque las manzanas no existen. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana, entre otros problemas, en la parte más empobrecida? Mencioné Managua, Los Praditos, en la circunscripción buena parte de la circunscripción número 3. ¿Qué se va a hacer por ahí? Mira, Pablo, por eso cuando hablamos de que la ciudad hay que dividirla en polígonos, porque cada realidad, cada zona de esa tiene una realidad territorial diferente, que hay que aprovecharla y que hay también que dialogar con los actores sociales que interactúan ahí para establecer las prioridades. Sin embargo, con las cámaras de seguridad, que a ellos les interesan las paradas de los vehículos, los parques, en la zona que hay, la zona de comercio, por ejemplo, nosotros hemos hablado de una ruta gastronómica, hay lugares donde hay comercio, fritura, actividades que se realizan a diversas horas, y la gente requiere que esos lugares estén bien iluminados y que tengan cámaras de seguridad. Ya la dinámica, digamos, urbana propiamente, se desenvuelve según cada uno de esas características, y aprovechamos porque nunca el ayuntamiento hasta ahora ha podido hacer un plan de ordenamiento que abarque estos sectores. Ha estado más en la zona de mayor nivel socioeconómico, que se ha organizado, que ha crecido y se ha fundado con mayor nivel de organización, pero aún en eso tiene que haber una normativa que guíe, porque nosotros, por ejemplo, estamos trabajando el nuevo Domingo Sabio, pero tomamos en cuenta esa realidad para generar vías. Pero ¿hay algún plan para, primero, la seguridad en esas zonas donde ya me mencionaste el concepto, polígonos, donde es sumamente difícil lo de dividir en polígonos? Entonces está el asunto de la seguridad o inseguridad, pero también está, y creo que pasa con la de Filló y Los Praditos, que de repente muchas calles norte, sur, norte, se ven cortadas por bolsones de miseria, o sea, barrios muy empobrecidos que están en el medio, entonces se presenta todo un drama humano y social. ¿Hay algún plan para enfrentar esto? En cuanto a seguridad ya estábamos en eso, pero también mete ahí el problema del tránsito que no lo podemos dejar. No, mira, por favor. En cuanto a seguridad, ellos tienen muy claro cuáles son las esquinas más peligrosas, por donde la gente se moviliza, donde se generan los actos de delincuencia. Entonces, esos son los puntos críticos que se pueden ver reforzados, porque ya yo he visto en sectores muy populares personas con cámaras de seguridad, ya todos los negocios, ya tuviste en una barbería, los negocios todos ya han ido colocando estos sistemas, porque ya una cámara de seguridad cuesta hasta 850 pesos. Entonces ya estos sistemas cada vez se han convertido en sistemas más asequibles, sí, y tenemos que trabajar en esa dirección. Pero en el tema de accesibilidad, en algunas zonas de esa hay pendiente la posibilidad de reubicar una que otra vivienda para mejorar la movilidad, que no tenemos siempre que apostar a ella. Y viniendo al tema del tránsito,
que de alguna manera, ahí iba. sí, que nuestro tema es un tema esencial hoy en la vida de la ciudad. Claro. Aquí hay un primer tema, Pablo, que es fundamental y que yo quiero definirlo como sería el punto de la acupuntura urbana que hay que hacer en materia de tránsito. Tiene que ver con el ejercicio de la autoridad. ¿Por qué? Porque aquí está el Intran que planifica, le hemos generado una mesa para que todos los actores estemos ahí, podamos planificar, pero con la planificación no basta, tiene que venir la ejecución. Y en ejecución está la DGC, que es la policía, que es la que vemos más en la calle, interactuando, manejando los semáforos, las diversas situaciones. Y está el ayuntamiento, que tiene que ver con señalética, que tiene que ver con el tema de las normativas, cambio de calle a una vía, establecer que no te puede parquear a ambos lados. Pero precisamente eso es lo que preocupa, que el ayuntamiento puede tener, la alcaldía puede tener el mejor plan para ordenar el tránsito, pero quien tiene la autoridad, aunque no la ejerza, es el Intran, que no está bajo el control del ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento, rotula las calles, ordena por aquí, una normativa, sí, pero quien la aplica es el Intran. Y los agentes de DGCET cada vez se ven con menos autoridad. La gente ahora ha traído, y qué bueno que se haga ese homenaje a Hamlet Herman. Bueno, Hamlet Herman y Ahmed era eficiencia, sí, pero cuidado, era autoridad. Y tú y yo conocemos más de una anécdota de no traigan el vehículo y al chofer preso, y dije yo. O sea, que hay anécdotas de Hamlet Herman que tiene que ver con autoridad, que es lo que se ha perdido. ¿Qué se va a hacer desde el ayuntamiento? Mira, está difícil. No, Pablo, pero esa es la clave. Por favor. Esa es la clave. Yo he dicho que para poder crear una cultura de respeto tiene que haber autoridad, educación ciudadana, participación y tecnología. Son los 4 elementos fundamentales. Autoridad para este tema. Yo propongo que generemos una sola autoridad operativa. Firmemos un acuerdo entre el Intran, la DGC y el ayuntamiento y escojamos una sola persona que ejerza la autoridad, que tenga la policía detrás, que tenga las grúas, que tenga la señalética y que la norma la generamos en el consejo y lo demás, que tenga el presupuesto. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué esto es vital? Para que cuando decidamos si esta vía no puede pasar transporte de carga en un horario, tenemos que hacer que eso se respete. Pero ¿qué hacer cuando el del Intran o el que sea, el DGC o el que sea, depende del poder ejecutivo? Entonces ahí viene la decisión política, lo que conviene o no conviene. En el momentum político tal no se puede hacer tal cosa, que es lo que nos ha ocurrido, porque normativas tenemos. No, estoy de acuerdo contigo y los planes los tenemos. Entonces aquí hay que llegar a un acuerdo público. El alcalde de la ciudad de Santo Domingo está dispuesto a que en vez de yo nombrar al director de tránsito y movilidad del ayuntamiento, escojamos mediante un acuerdo una figura de manera conjunta que ejerce esa autoridad. Yo no voy a echar un pulso. Pero esa era la idea y no ha funcionado. No. Se supone que el Intran unificó a 7 instituciones. Faltaría esa parte del ayuntamiento. Pero a la hora de la verdad uno siente el mismito problema, la falta de autoridad y a veces abuso. Porque entonces hay una falta de autoridad en la mayor parte de los casos. Pero excepcionalmente lo que hay también es un exceso. Por eso yo quiero, Pablo, sí, que generemos 2 acciones en esta dirección. La primera, generar esa autoridad. La segunda, hacer uso de la tecnología. Por ejemplo, en tecnología, la sincronización de los semáforos, que es una cosa que ya es un tema de inteligencia artificial. Por eso hablé de un centro de vigilancia e inteligencia territorial. Pero ya venden semáforos inteligentes en el sentido de independientes, que no dependan de un apagón, por ejemplo. Total, claro, ya con energía hacer. solar, que todo eso lo podemos hacer. Claro que ya eso, cambiar a darle independencia. Porque la no sincronización en el pasado tuvo que ver con eso, sí, que se dañaba, se fue la luz. Aquí en solo esto, en los otros 8 sí, pero en el 6º no había. Vamos a proceder a darle independencia energética a nuestros semáforos, aunque la luz se va a estabilizar enormemente cuando entre la planta de Punta Catalina. Pero aún así, demos la independencia. El otro es una aplicación que se llama Ojo de Águila, que la están usando ya
muchísimas ciudades, que permite sacar el policía de AME o de DGC debajo del semáforo, porque esa aplicación, si tú te ves rojo, te toma la placa, te hace un pequeño videíto, fotografía y te lo manda a tu correo y lo manda con la multa al centro de control. Y ya eso te agrega automáticamente, y si tú alegas que no, entonces ahí está la evidencia claramente. Entonces el policía se convierte en un asistente del ojo de águila. Del ojo del águila. Sí. Entonces nos permite liberar ese tema. El otro tema que es importante aquí en tránsito y movilidad, que nos va a ser una fuerza importante en el distrito, vamos a crear una empresa público-privada para estacionamiento y parqueos. Y digo estacionamiento porque aquí hay que aprovechar que aquí hay solares baldíos, aquí hay, por ejemplo, oficinas públicas, iglesias, negocios, que te usan su parqueo por mediodía hasta las 4, pero en la noche lo necesitan los restaurantes, otros negocios. Si generamos una empresa como esa en la ciudad, que tome el control de la operación, por ejemplo, en vez de tener los parqueadores como lo tenemos ahora, estos parqueadores pasan por un proceso de revisión, de evaluación, y lo que clasifican pasan a ser empleados de esa compañía. Imposible, porque un aparqueador, que es como se llama, sí, aparqueador, no es un hombre que usted le puede pagar 20,000 pesos, porque ellos ganan mucho más que eso, bueno, extorsionando señoras, y no hay autoridad capaz de frenar los abusos, sobre todo en contra de las señoras. Entonces, ese es exactamente lo que vamos a terminar, porque esta empresa... No, yo corrijo lo de nombrar, porque eso no es nombrar, eso es aplicarle la ley, porque es un delincuente. Usted no puede evitar que esta señora se estacione aquí en la Meriño, porque usted puso un cono, usted dijo que eso era suyo, es que y el DGC allá saludando. No, es que habría que ver si el DGC no comparte con él. Entonces, por eso también los sistemas de vigilancia, porque también uno de los temas de aumentar los perímetros de vigilancia con las cámaras, que fue lo que le dio Giuliani resultado, es que también supervisamos a los policías para que también hagan lo correcto. Pero en el caso concreto de esta empresa genera una fuerza, una capacidad. Lo que pasó, por ejemplo, con el fideicomiso de Revial, fíjate que esa policía tiene una cámara que ellos tienen que grabar cada asistencia, y yo te pregunto si alguno de los policías acepta que alguien le pague. Porque está siendo observado. Porque está siendo vigilado. Así como ya se decidió que para ir a hacer un cateo, la fiscal y los policías tienen que llevar cámaras de seguridad y grabar todo el proceso, eso termina fortaleciendo. Entonces, por eso yo digo que la tecnología viene a reforzar cambios de conducta que son tan importantes en nuestra sociedad. Algo que interesa mucho como ciudad, pero como país en lo que tiene que ver con el turismo, incluso la misma bendita bohemia del capitaleño, del dominicano, la zona colonial, la zona romántica por excelencia, de las primacías americanas, qué hermoso todo esto. De repente se ha gastado todo el dinero del mundo y 3 cheles más en organizar todo esto, restaurar todo esto, se han hecho grandes avances, pero sigue siendo un problema maldito el problema de los parqueos. En el caso específico de la zona colonial, ¿hay algún plan de que se pueda hacer para mejorar eso? ¿Eso está planificado? Esta empresa pública o privada iniciaría por la zona colonial, porque hay varias propuestas que no se han podido ejecutar, porque no ha habido el instrumento, se lo propone el ayuntamiento no tiene esas capacidades organizativas para generar un cobro, un seguimiento, la autoridad como está estructurado actualmente. Fíjate que eso se ha prolongado en el tiempo sin una solución, máxima ahora que vamos a seguir incrementando la inversión en la zona colonial con el préstamo de los 90 millones de dólares, tenemos que tener un instrumento que sería ese fideicomiso público-privado de parqueo y estacionamiento, que cree las ofertas, el sistema, para que cuando uno llegue a la zona, sea un vale parking, sea que vaya a un parqueo y de ahí haya un pequeño tren que te lleve hasta un punto que te quede adecuado para tú movilizarte. Pero hay propuestas, yo estoy seguro que con este instrumento vamos a poder dar respuesta a esta necesidad de parqueo. Y la posibilidad de humanizar a una ciudad que nació con vocación de ciudad europea, es decir, una ciudad para ser caminada.
Eso era Santo Domingo, Es correcto. una ciudad para hacer caminada. De repente pasaron 30, 40 años y todo esto cambió, agravado por la inseguridad ciudadana, pero todo esto cambió. Entonces, ¿cómo humanizar la ciudad, convertirla en lo que era y debió ser y debe seguir siendo, que es una ciudad a partir del peatón, del que está caminando, y que también esté el servicio de transporte público y de último el servicio privado? En cuanto a humanizar por el peatón, pero también darle prioritaria, number one, número uno, a lo público sobre lo privado, en el sentido de que el transporte público hay que buscar la manera de que, por ejemplo, creo que fue esta semana, yo vi una foto donde va un autobús de la ONSA con 50 personas en el mismo tapón del señor que va con otra dama, con una dama al lado en una jipeta. Se supone que la prioridad, y así se hace en Europa, en las ciudades europeas, se le da prioridad a este autobús que lleva 50 ciudadanos, mientras que este va con 2. ¿Hay algunos planes? Porque, vuelvo a Hanley Ranch. Se generó el carril expreso. Se hizo el carril expreso. Desde que Ahmed fue perdiendo autoridad por una serie de razones, se fue para el caray. ¿Se puede retomar eso? Pero pienso que sí, Pablo, y también aquí hay que organizar el transporte de carga en horario diferido, porque aquí todas las cosas ocurren entre 7 y 8:30 de la mañana, y después en el lindero de la tarde, lo que muchas sociedades y ciudades han organizado, que se calonen las actividades para que la vía se vayan decongestionando y los usos se vayan diferenciando. Probablemente hay cierto tipo de transporte de carga que debe comenzar a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y vuelven el lindero de la noche, después de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, para dar un espacio diferente, porque las vías no van a crecer, pero la actividad económica, el auto ha seguido creciendo en la ciudad. Hay que seguir privilegiando el transporte colectivo, pero es un proceso que se lleva tiempo, porque hay que ir trabajando con lo que tenemos, en lo que implementamos lo ideal. Y en eso también hay un elemento que es muy importante, que Marco Barinas, que es un arquitecto muy prestigioso, hizo de alguna manera un ranking, describió las prioridades de movilidad, porque aquí hay gente que sale del metro y se tiene que tirar a la calle, o tú tienes aceras que no tienen sombra, que no están bien iluminadas. Entonces tenemos que priorizar esa ruta, que es igual para los barrios. En la entrada de los barrios, asociada a la parada del metro, por eso tú ves que la gente se ve obligado a tomar un motoconcho, a veces viviendo a corta distancia porque esas aceras no están en condiciones. Entonces, esta ciudad debería hacer una inversión vigorosa en 2 elementos, que es acera y alumbrado, que deberíamos discutirlo en un nivel apropiado, porque para poder aprovechar e impulsar esa ciudad de transporte más colectivo, tenemos que crear las condiciones, y esas condiciones son acera, alumbrado y arbolado. En esta etapa del ayuntamiento, una visión de creación de cultura ciudadana, que es autoridad, que es educación, que es participación y que es el uso de la tecnología. Hay un tema de planeación que juega un papel importante aquí. Tú tienes en el centro de la ciudad, en Naco, en Piantini, en Serrayé, en el Evaristo Morales, que se te desarrolla una torre y deja 90 centímetros de acera. Yo he dicho, por eso he pensado al tema de la manzana, por 3 cosas que son vitales. Tú estás permitiendo que ahí en ese edificio, como hay que hacer 2 pozos filtrantes, un pozo filtrante para extraer el agua que va a la cisterna y un pozo filtrante para la descarga sanitaria. Entonces tú tienes que de pronto el vecino le pone de gemelo el pozo de descarga sanitaria al pozo de extracción de agua, porque no hay un control. Las soluciones son individuales. Entonces yo estoy planteando desde el punto de vista, debe haber una planeación que indica dónde va cada pozo, cuidando que no se te contamine el agua que van a usar los vecinos que van a vivir ahí. Y segundo, una acera de 3 metros, que no permita que los árboles que se cortaron en el patio para construir ese edificio, lo podamos sembrar en el frente con una acera adecuada, que después va a servir para que los mismos que viven en la torre salgan a pasear su perrito, salgan a dar una vuelta, a conocerse.
porque un tema que tiene el espacio público es la posibilidad de que la gente interactúe, se conozcan, se hagan vecinos. La gente vive al frente y no se conoce. Solo se conoce cuando hay un espacio para intercambiar, porque dos personas caminando y tienen la oportunidad de intercambiar y generar esas relaciones. Yo me imagino que Domingo Contreras tiene excelentes relaciones con Danilo Medina y con Gonzalo Castillo, eso no entra en discusión. No creo que sean malas, deben ser cordiales las relaciones con Luis Abinader. No son de hermanos ni de primos, pero yo pienso que hay una relación de respeto, de cordialidad, para no hablar del expresidente Leonel Fernández. Estoy diciendo esto porque te he dejado la cancha y tú me has explicado brillantemente muchísimas cosas, sí, pero es que casi todo lo que me has dicho hasta ahora tiene el hándicap de la falta de autoridad, de la rabalización institucional que hay en la República Dominicana para aplicar las leyes, caiga el que caiga. Entonces, en este sentido, sin el Poder Ejecutivo, yo veo que el ayuntamiento está feo para la foto. O sea, ¿cómo tú vas a lograr que todo esto que hemos hablado hasta aquí, y falta todavía, ideas muy buenas, buenas propuestas, bien, bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para decirle al constructor que son 3 metros? El alcalde, mira, yo tengo la normativa, que el alcalde soy yo, y tengo la ley en la mano, son 3 metros. Lo que hizo vuelvo a Hanle Herman con eso de las aceras. Tú te me quitas de ahí. Pero te voy a poner, eso, ¿cómo se va a hacer? Pablo, te voy a poner dos. ¿De qué manera? Te voy a poner 2 ejemplos de autoridad que hay aquí en la ciudad. El uso del metro. La gente no entra comiendo, no tira basura, no hace ruido. Si entra una embarazada, una persona mayor, la gente le cede el asiento en el metro. Hay policía, hay normas y hay sistemas de vigilancia que hacen que el policía, dentro del sistema, cumpla con su norma de hacer cumplir la norma. Abel Martínez en Santiago. No hay un limpiavidrio. Organizó el uso del espacio público en las calles que se decidieron que se iban a usar. En la gestión de Roberto Salcedo, el malecón decidimos recuperarlo y lo recuperamos completo. Guivia era un arrabal, la Plaza Juan Barón era un arrabal, la Plaza Omar Torrijos era un arrabal, la Plaza Juan Bosch era un arrabal y lo recuperamos. Y desarrollamos con una figura que trajimos a la Secretaría General y que se ha quedado ya como una parte institucional del ayuntamiento, defensoría y uso del espacio público, que ha ayudado, sacó los caballos en gran medida de la ciudad y ha ido dando pasos, pero yo creo que llegó el momento de reconfigurar y priorizar en esta etapa del ayuntamiento una visión de creación de cultura ciudadana, que es autoridad, que es educación, que es participación y que es el uso de la tecnología. Lo de uso de la tecnología te lo compro, participación también, lo de educación no tanto, porque aquí la gente sabe, por ejemplo, que no se debe meter en rojo y como no hay autoridad, la gente se mete y el dominicano se muda a una ciudad donde hay autoridad y cumple muy bien. Entonces, pero mira, los cristianos han leído la Biblia, pero van todos los domingos y a veces 2 veces a la semana a reiterar su conexión con Jesús. Tú que eres un lector asiduo, hay libros que tú te lo lees 3 veces. Esto depende mucho de Antana Mocos. Antana decía, hay que tener una pedagogía de la norma y de la ciudad permanente. El alcalde no se puede cansar, porque todos los días se le mudan ciudadanos que no se saben esa pedagogía. Y esos solo ciudadanos abren el hueco, como la red de malas que decían en el campo, que rompen la empalizada y el resto le sigue. Entonces hay que estar permanentemente predicando esas normas y crear las condiciones, porque todo lo que queremos que funcione con el ser humano tiene que tener constancia y permanencia para que se convierta en un hábito. Pero no me dejes lo del régimen de consecuencia, la represión, porque eso es de campañita de educación, eso es en las escuelas, para los niños y los adolescentes. Un hombre después que cumple 18 años, lo que hay que hacer es informarle de que esta sociedad tiene un contrato social que representa la Constitución y de ahí emanan las otras leyes y usted la cumple. Eso es como pagar impuestos, que después de morirse es lo único seguro que debe tener un ciudadano, como dicen los gringos. Otro tema que está presente en todo lo que hemos hablado y vamos a seguir hablando es lo minópolis, el dinero, los recursos.
Y hay una bendita ley que asigna el 10% del presupuesto, que ha sido relajada por todo el presidente que presidente ha sido. Es decir, yo tengo que entregarle el 10, yo no sincerizo el presupuesto, le entrego 1.8, ahora creo que andan por 2.6, Hipólito fue el que más asignó en el 2004, creo que 3.5, aplausos, muy bien, pero entonces yo no le doy lo que manda la ley. En el caso del PLD, que lo controla todo, no sinceriza la ley, y entonces pongo al pobre sindiquito, el que sea, a depender de mi buena fe. Entonces el sindiquito de tal municipio se lleva bien conmigo y yo le digo al ministro de Obras Públicas, ve y asfáltale, así no hay pollo que llegue a gallo. ¿Cómo lograr institucionalizar esto y cómo el poder municipal, infeliz redundancia, se empodera y hace que el Ejecutivo cumpla la ley? Mira, ese es un reto de la municipalidad del fortalecimiento institucional del municipio en la República Dominicana. Yo digo que eso hay que sincerizarlo, pero hay que crear otro instrumento, por ejemplo, el Fondo de Cohesión Social, la aplicación. ¿Qué sería eso? Es un fondo para donde tú llevas proyectos, y este fondo también está destinado para los municipios más pequeños, pues se llama de cohesión porque con lo que recibe un municipio pequeño a veces no puede llevar a cabo una funeraria, no puede desarrollar un parque, no puede llevar a cabo desarrollar un destino final. Pero en el caso de las grandes ciudades, de la cual el Distrito Nacional es parte, nosotros hemos planteado siempre, debe haberse, como lo tiene Colombia, debe haber un fondo al que los ayuntamientos aplican con proyectos y dependiendo de su eficiencia, basado en evaluación, pueden recibir más o menos prestaciones o más apoyo económico, aparte de los fondos que reciben para actividades de los servicios fijos de la ciudad. En el caso nuestro, nosotros estamos, hay que trabajar en esa dirección, sabemos que eso tiene algún momento que sentarse en la mesa para generar una negociación que tenga que ver con que eso se sincerice y los municipios puedan saber con qué cuentan exactamente para poderse planificar. Eso se ha hablado en algún momento con el líder del PLD, Danilo Medina, con el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, para hablar de tu partido. Sí, no, con el presidente lo hemos hablado de una reforma fiscal municipal, de un código municipal que tiene que ver con otros aspectos y que esperamos se generen las condiciones para el próximo periodo y en la mesa la municipalidad pueda conquistar este aspecto. En el caso del ayuntamiento, nosotros queremos también hacer uso del fideicomiso, que es una figura nueva que permite que una actividad como la de parqueo y estacionamiento pueda entrar dentro de esa posibilidad, o la creación de un fondo verde, que la ciudad lo puedan entre los procesos de construcción y además la aplicación al fondo verde global, de que las ciudades pueden aplicar entre 10 y 40 millones de dólares para proyectos de cambio, por ejemplo, de flota vehicular a vehículos más sostenibles eléctricos, cambio de bombillas. No me dejes los árboles, porque antes la ciudad capital, o Baní, para hablar de otra gran ciudad, pues tenían las aceras, estaba la casa, la acera y una mata. Frente a mi casa de mi infancia, una hermosa mata de toda la vida. Y esa, tú pasas ahora por mi barrio y ya no queda queda una, sí. O sea, entonces, eso, ¿hay algún plan para eso? Perdón por el paréntesis. No, Pablo, totalmente. Mira, esta ciudad ha aumentado su temperatura en 2 grados en los últimos tiempos. Y Medellín acaba de enseñarnos que con 40.000 árboles y 1 millón de arbustos, entiéndase plantas ornamentales, medicinales, aromáticas, que la gente lo usa, hace un jardín vertical, lo pone en la galería, en cualquier pequeño espacio, bajó su temperatura en 2 grados. Uno de mis propósitos es que al entregar la alcaldía en los primeros 4 años tengamos 2 grados menos de temperatura en la ciudad de Santo Domingo.